Hola a todos, soy Elena de Tinkeral.com. Bienvenido al episodio 6 de nuestra serie de tutoriales para Arduino básico. En este video aprenderemos todo lo que necesitamos saber sobre un potenciómetro para después trabajar con ella en nuestro siguiente proyecto. ¿Qué es un potenciómetro y para qué sirve? Un potenciómetro es una resistencia variable que puede dar un valor diferente al rotar el eje. Su símbolo electrónico es este. Internamente, el potenciómetro está compuesto de una tira resistiva hecho de carbón que puede tener ancho y grosor diferente y un wiper selector. Esto nos da tres terminales, uno en cada extremo de la tira resistiva, que llamaremos punto A y B, y el selector que llamaremos el punto S. Los potenciómetros sirven para ajustar el nivel de una señal, y existen dos tipos. La más común es la lineal, que se utiliza bastante para controlar circuitos electrónicos como bajar o subir la intensidad de la luz. Y el logarítmico se utiliza para cambiar el volumen o la frecuencia de audio, ya que nuestro oído sigue el modelo logarítmico. Para distinguir el tipo de potenciómetro que tenemos, usamos el multímetro para ver el comportamiento de la resistencia. Colocamos un terminal al punto A y otro al punto S. Si cuando rotamos el eje incrementa constantemente la resistencia, entonces es lineal. Puedes también poner el multímetro en el punto S y B y verás el mismo resultado, solo que la máxima resistencia ahora está en el otro extremo. Y si medimos la resistencia entre el punto A y B, veremos la resistencia total de este potenciómetro, que debe ser aproximadamente 10 kiloohmios. En ocasiones también podremos encontrar una letra B para indicar que es un potenciómetro lineal. El logarítmico incrementa lentamente al principio y rápidamente al final de la rotación. Podremos encontrar la letra A en los potenciómetros con comportamiento logarítmico, pero no es siempre el estándar de la industria utilizar letras para identificarlos. Los potenciómetros pueden tener diferentes formas como deslizadores y rotadores. También podemos encontrar potenciómetros con 6 terminales en vez de 3. Este es similar a tener 2 potenciómetros en uno. El concepto básico se aplica en todos estos. La resistencia se puede convertir en voltaje mediante la aplicación de la ley de Ohm. Y con tener una resistencia variable, podemos obtener un voltaje de salida diferente. Cuando tenemos un voltaje de entrada fija, por ejemplo, 9 voltios entre el punto A y B, podemos calcular el voltaje en el punto S, que nos debe dar un rango de entre 0 a 9 voltios, utilizando lo que llamamos divisor de voltaje o voltage divider en inglés. ¿Qué es el divisor de voltaje? Para no complicar, vamos a definir el divisor de voltaje como una herramienta matemática que sirve para calcular la distribución de voltaje cuando hay más de una impedancia o, en nuestro caso, resistencia. Básicamente, estamos calculando la fracción del voltaje entrante en un punto donde está entre dos resistencias, como podemos ver en este circuito. Aprendimos en el episodio 4 que la ley de Ohm es voltaje igual a la corriente multiplicado por la resistencia, y sabemos que en una conexión en serie el voltaje se suma y la corriente es igual a través del circuito. Ahora queremos utilizar estos conocimientos para calcular la fracción del voltaje que va a la resistencia más cercana al ground. Llamaremos Vout a esa fracción del voltaje, Vin al voltaje entrante o de la fuente, R1 a la resistencia más cercana al terminal positivo y R2 a la resistencia más cercana al negativo o ground. Vamos a derivar la fórmula del divisor de voltaje de una manera sencilla. Con la ley de Ohm tenemos que Vout es igual a R2 multiplicado por la corriente I. Sabemos que Vin es igual a la corriente I multiplicado por la resistencia total, que es R1 más R2. Como Vout es una fracción de Vin, podemos escribirlo de la siguiente manera. Como la corriente es igual en el circuito en serie, se puede cancelar y obtenemos lo siguiente. Por último, resolvemos por Vout y esto es lo que nos queda.
Esta es la famosa fórmula del divisor de voltaje que deberíamos memorizar. Vout igual a Vin multiplicado por R2, que es la resistencia más cercana al ground, dividido por la resistencia total, que es la suma del R1 y R2. Ahora que vimos más o menos de dónde vino la fórmula del divisor de voltaje, vamos a utilizarlo en un ejemplo práctico. Conectamos una batería de 9 voltios al potenciómetro lineal de 10 kiloohmios, el terminal negativo al punto A y terminal positivo al punto B. Entonces, si rotamos el selector hasta el extremo del ground, tendríamos R2 igual a 0 ohmio, R1 igual a 10 kiloohmio. Si ponemos esto en nuestra fórmula matemática, el voltaje de salida o Vout será 0 voltio. Si rotamos el eje al otro extremo donde conectamos el terminal positivo, tendríamos R1 igual a 0 ohmio, R2 igual a 10 kiloohmios, y poniendo esto en nuestra fórmula de nuevo, obtenemos que el Vout es 9 voltios. Ahora si rotamos el eje al medio, tendríamos R1 igual a 5 kiloohmio, R2 igual a 5 kiloohmio. Usamos nuestra fórmula de nuevo y esto nos da 4.5 voltios en Vout. Como pueden ver, podemos calcular el voltaje en cualquier punto y es básicamente una fracción del voltaje entrante Vin. Para recapitular, el potenciómetro es básicamente un divisor de voltaje. Lo conectamos a una fuente de alimentación entre el punto A y B y sacamos una fracción de ella en el punto S, donde conectamos a otros componentes electrónicos. Veremos esto en el proyecto de nuestro próximo tutorial. Esto es todo para este video tutorial y espero que les haya gustado. Recuerden que pueden dejarnos sugerencias y preguntas en el comentario de este video. Y nos vemos en la próxima con mucho más aprendizaje.